Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy la profesora Guadalupe López Vidal, alumna del Diplomado de Cálculo Integral. Y el día de hoy vamos a trabajar con un ejercicio acerca del teorema fundamental del cálculo integral. Bueno, existe una conexión entre el cálculo integral y el cálculo diferencial. El teorema fundamental del cálculo relaciona la integral con la derivada. Es ahí donde vamos a comprender, como lo hemos sabido, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en este mundo de las matemáticas, que hay operaciones contrarias, ¿no? Por ejemplo, de la suma, la resta, de la multiplicación, la división, de la potencia, una raíz, y en este caso de la derivada, una integral, que nos llevan ahora sí que indistintamente al resultado de una a la otra. El cálculo como componente esencial de lo que se conoce como matemáticas del cambio es una potente y compleja herramienta articulada sobre todo alrededor de las nociones de variación y acumulación, las cuales se relacionan respectivamente con la derivada y la integral. Entonces, aquí nos damos cuenta de que para poder hablar de integrales, pues primero nos tiene que quedar muy claro lo que es una derivada. Una vez teniendo claro esa parte, que nosotros ya tengamos la habilidad suficiente para derivar, la parte de la integración va a ser muchísimo más sencilla. Bueno, entonces nos dice que el teorema fundamental del cálculo, empezamos primero con lo que lo fundamenta, donde nos dice que si tenemos que f es una función continua del intervalo cerrado de a b, por ejemplo, si g de x es igual a la integral de ax con respecto a la función f de t, entonces la g' de x es igual a f de x. Es aquí donde nos damos cuenta que una integral es la operación contraria de una derivada, o una derivada es la operación contraria de una integral. Es ahí donde encuentra uno la conexión. Y bueno, por otro lado, después de haber entendido esa parte, nos vamos con el punto 2, donde nos dice que una integral del intervalo AB de f de x es igual a fb menos fa. En este caso, dice donde f es cualquier antiderivada de f, es decir, f' es igual a f. Aquí nosotros sabemos que integrar una función también nos va a determinar el área bajo la curva, el área comprendida bajo esa curva. Entonces, nosotros ya hemos hecho algunos ejercicios precisamente calculando el área bajo la curva a través de sumatorias, que es como se empieza. Pero bueno, algo que nos va a ayudar a reducir precisamente ese trabajo, pues va a ser precisamente el aplicar esta forma. Una vez que ya hayamos podido integrar la función y desconocemos el intervalo en el que la estamos evaluando, podemos conocer el área bajo la curva simplemente sustituyendo en el resultado el valor de mi límite superior con menos el valor de mi límite inferior. Y de esa forma podremos obtener el resultado que estamos buscando. Y bueno, ¿cómo vamos a ver qué nos ayuda o nos aporta toda esta parte precisamente de la integral, o que podamos resumir todo esto que acabo de platicarles en estas sencillas fórmulas que nos hacen más simple el proceso de integración? Bueno, tenemos el siguiente ejemplo. Dice sea g de x de 0 a x de la función f de t es la función cuya gráfica se muestra, que es la que tenemos precisamente del lado derecho. Aquí está. Y nos piden que evaluemos la función g de x de los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y bueno, entonces vamos a ir evaluando por esos espacios, por esos intervalos, para que podamos ir calculando, en este caso, el área bajo esa curva. Bueno, tenemos la primera parte que dice evaluar para g igual a 0 o para g0. Entonces, nosotros nos vamos a posicionar en esta parte. Aquí está mi intersección de mis ejes, mi eje X y mi eje Y. Este sería X. Y aquí tenemos a Y. Bueno, entonces estoy aquí
y entonces quiero calcular el área que se encuentra en este espacio. Como nada más estoy tomando como un punto, pues como es donde inicia precisamente mi función o la gráfica de mi función, pues en automático de manera visual, inclusive aunque lo hagamos de manera aritmética, nos va a dar 0. Entonces, pues en este punto el área bajo la curva es 0. Bueno, ahora vamos a pasar precisamente al siguiente valor, que en este caso es que vamos a evaluar cuando g es igual a 1. O sea, de aquí vamos a partir de 0 a 1 y vamos a calcular esta área que tenemos aquí. Tenemos que, pues, esa figura que se está formando en el intervalo de 0 a 1, pues es precisamente un triángulo. Y el área de un triángulo, pues nosotros recordemos que es base por altura sobre 2. Bueno, entonces tenemos que g de 1 es igual de 0 a 1 por f de t. Si yo, en este caso, este triángulo tiene una base 1 y una altura 1. Entonces, si yo hago las operaciones de base por altura entre 2, pues me da que esa área es igual a 1/2. El área de este triángulo es 1/2. 1/2 de unidades cuadradas. Bueno, y ahora vamos a evaluar en el valor número 2. Entonces, ahora tenemos el valor en 2. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular precisamente el área que está comprendida en la siguiente parte. Ok, tenemos acá el área bajo la curva. Y entonces tenemos que igual es un triángulo como el que tenemos acá, mencionamos hace rato, pero ahora tenemos que, pues vamos a sumar, como nos vamos a ir hasta este intervalo cuando x vale 2, entonces vamos a sumar, para que no hagamos todo lo que ya tenemos antes, más el nuevo intervalo, que en este caso también vuelve a formar un triángulo. Entonces tengo el área de 0 a 1 más el área de 1 a 2. De 0 a 1, pues ya sé que es 1/2. Y en este caso le vamos a sumar la siguiente área que sería igual 1/2. Pero ojo aquí, cuando está por debajo del eje X, esta área podemos decir que son unidades negativas, que al nosotros precisamente operarlos, en este caso sumarlos, pues nos da 0. Bueno, aquí estaría ocupando un valor, va en uno de los valores mínimos en mi función. Cuando mi función la vamos a manejar con el valor de 3, g de 3. Entonces, ya tenemos el valor del área de 0 a 1, de 1 a 2, y lo único que nos faltaría precisamente nosotros calcular es precisamente la de 2 a 3, que en este caso sería de aquí a aquí. Y estamos hablando igual de otro triángulo. Bueno, en este caso sabemos que lo que tenemos de aquí a acá, el área es 0. Y bueno, una vez que ya sabemos que es 0, pues le vamos a sumar la otra área de un triángulo que es base por altura sobre 2, pero como también está debajo del eje X, estamos hablando de un área negativa, por lo tanto 0 más menos 1/2, pues me quedaría 1/2. Y ahora vamos cuando mi intervalo sea 4 y voy a estar en este caso calculando el área de este triángulo. Vamos a darnos cuenta que ya está por arriba del eje Y, perdón, del eje X, y entonces sería un área positiva. En este caso, es de aquí a acá nosotros ya conocemos el valor de esta área que quedamos que era menos 1/2, que sería como, este sí sería el valor mínimo de mi función, porque es un valor negativo. Y ahora vamos a calcular de 3 a 4, que quedamos que también es un triángulo, y quedamos y observando y analizando lo que ya venimos realizando,
pues su área es de más un medio. Más un medio menos un medio nos vuelve a dar 0. Entonces, hasta cuando g igual a 4, esta área bajo la curva es 0. Ahora vamos cuando g es igual a 5. Cuando g es igual a 5, nosotros en este caso ya tenemos ciertos valores. Nosotros ya conocemos el valor del área hasta cuando mi intervalo es 4. Ahora voy a calcular de 4 a 5. Entonces, es esta parte que nosotros vamos a evaluar. Si se dan cuenta, estamos hablando de un cuadrado y de un triángulo. En este caso, sabemos que para calcular el área de un cuadrado, pues es lado al cuadrado. ¿De cuánto es la medida de cada lado de este cuadrado? Pues es 1. La base de mi triángulo es 1 y la altura de mi triángulo es 1. Y entonces, aquí quedamos que nos había dado 0 más 1 al cuadrado, que es el cuadrado, más el área de mi triángulo, que sería un medio. O haciendo las operaciones pertinentes, nos queda un entero, un medio, unidades cuadradas. Bueno, una vez que ya tenemos esto, ahora vamos a evaluar con g igual a 6. Cuando g es igual a 6, entonces, pues bueno, vamos a ver lo que ya tenemos. En este caso tenemos hasta 5, que quedamos que su valor es de 1 medio unidades cuadradas. Y lo único que nos falta calcular en este caso es de 5 a 6. De 5 a 6. Entonces, esto es el área, lo que está en verde, lo que vamos a calcular ahorita y se lo vamos a agregar a lo que ya venimos nosotros manejando. Tenemos un rectángulo que está aquí, que tiene de base 1 y de altura 2. Y el triángulo, que ya sabemos que es base por altura sobre 2 y que base es 1 y altura es 1, 1 por 1, 1, entre 2, 1 medio. Entonces sustituimos lo que ya tenemos, que es un entero, un medio, más, en este caso voy a sumar el área de mi rectángulo, que es 1 por 2, base por altura del rectángulo, más un medio del área del triángulo. 1 por 2, 2, más un medio serían 2 medios. Sumando un medio más 2 enteros, un medio, nos da la cantidad de 4 unidades cuadráticas, que esto sería lo que estamos calculando del intervalo de 0 a 6, que es lo que nos indicaba en las instrucciones. Ahora bien, vean, entonces aquí, ¿dónde está el empleo precisamente o la finalidad del cálculo del teorema fundamental del cálculo? Si se dan cuenta, poder llegar a este resultado fue algo laborioso, el ir calculando intervalo a intervalo hasta poder llegar a lo que nos están comentando. Entonces, el teorema fundamental del cálculo lo que pretende es precisamente que nosotros nos evitemos esta parte y lo podamos hacer de manera directa. Primero, ahora sí que obteniendo la integral de mi función y al final simplemente sustituyendo mi límite superior menos mi límite inferior, y eso de manera automática me va a dar mi resultado, que sería el área bajo la curva que yo estoy buscando en el intervalo precisamente que me estén indicando. Entonces, es ahí donde precisamente estos teoremas nos ayudan precisamente a poder a facilitarnos el cálculo y el manejo de las integrales. Bueno, espero les sirva y les haya quedado claro la información. Fue un gusto participar con ustedes. Muchas gracias.